Pues a continuar con nuestra presentación. Confírmenme que están viendo la pantalla. Muy bien. Entonces, el RETI ya permite utilizar cables distintos al cobre. En un principio, por presión de fabricantes de cobre, el RETI había quedado diciendo que el único material para enterrar en las puestas a tierra era el cobre. Y pues también en su momento yo di una discusión importante para darles a entender que una de las cosas que después estudiaremos en la norma IEEE, que se le pidió a la norma cuando se solicitó una revisión al final de los años 70 de esa norma, que estaba muy malita, era que por qué solamente se podía enterrar cobre, y ellos ya sacaron una serie de materiales distintos al cobre. Obviamente el cobre, como ya lo vimos, es un material muy electropositivo, y por esa razón el cobre no se deja corroer fácil de ningún otro material. No existen muchos materiales que tengan potencial más grande que el cobre, y por esa razón el cobre es un material de mucha capacidad de no dejarse corroer. Cuando se entierra acero, y ya lo estudiamos aquí, pues las posibilidades de que se corroan son grandes, y por eso dijo, bueno, se usa el acero, debe garantizarse la resistencia a la corrosión de más de 15 años desde su instalación, informar sobre los procedimientos. En estos casos hay que hacer un seguimiento de la malla. Una malla que no me esté hecha en cobre, hay que hacer un seguimiento cada ciertos años, destapar, mirar. Y aquí no valen cajitas de inspección ni vale nada de esto. Aquí toca piel roja y asadón. Haga el hueco, busque el cable y saque una muestra. Eso es lo que realmente importa. Hay que certificarlos con ensayos, se mencionan algunas normas. Igual, todo lo que se entierra en la malla de tierra debe tener más de 2,4 metros de longitud en general. Y listo. Y entonces, aquí es donde están los valores que les mencionaba. El RETI tiene una tablita con unos valores que pueden tomarse. Pueden. Entonces, esto fue lo que hizo el vendedor de tratamientos químicos para que no le quitaran su tablita. Dijo, no, yo estoy advirtiendo que eso no es obligación. Pueden tomarse los valores, así pueden, pero ¿qué es lo que sucede? Que infortunadamente nuestros inspectores no son muy preparados. Entonces exigen esto y exigen. Entonces no lee la palabra pueden, y entonces, no, ahí dice pueden, pero eso hay que hacer, y deme el omio como sea. Muy bien. También el RETI nos va a hablar de los dispositivos de protección contra sobretensiones. Más adelante en este curso vamos a hablar de esos dispositivos. Dice que toda subestación o transición de línea aérea a cable subterráneo debe tener dispositivos de protección de sobretensiones, que los demás equipos en baja tensión en uso final, esa necesidad depende de la evaluación técnica del nivel de riesgos por sobretensiones transitorias, y entonces muchas instalaciones hoy están usando, pues depende. La evaluación técnica debe considerar el uso de la instalación, la coordinación del aislamiento, la densidad de rayos a tierra, la topografía del terreno, los riesgos sobre personas y equipos, y decir esto. Y va a ser algo muy importante, y es que dice que si uno tiene un aislamiento a proteger, el DPS se debe conectar en paralelo con ese equipo a proteger. Esto va a ser muy importante, y no sé si en este curso alcanzaremos a mirar ese detalle, pero es muy importante a la hora de diseñar pararrayos que uno, el aislamiento que vaya a proteger, lo ponga tomado directamente de los bornes del pararrayo. Y por eso esta figurita es muy ilustrativa, porque esta figurita adrede no está continuando con este cable de aquí hasta aquí. Él pudo haber seguido horizontalmente con estos cables y hacer la unión aquí. ¿Por qué? Porque en la ruta que viene de la descarga, que yo la estoy pintando como rojo, va a haber una caída de tensión entre este punto y este punto, que se va a sumar a la caída de tensión que produce el pararrayos y a la caída de tensión entre este punto y este punto. Por lo tanto, el aislamiento a proteger
no va a estar a la tensión de corte del pararrayos. El aislamiento a proteger va a estar en la tensión de corte del pararrayos más lo que caiga en este pedazo de cable y en este pedazo de cable. Si aquí tenemos tiempo, yo voy a mostrarles cómo en una red de media tensión aquí pueden caer perfectamente 50 o 60 kilovoltios, 80 kilovoltios en un metro, en 80 centímetros de cable. Pero cómo en 80 centímetros de cable pueden caer 50 kilovoltios, 70 kilovoltios, por el DI sobre DT que traen los rayos. Los rayos traen una pendiente muy grande, ellos llegan a su punto máximo entre 2 microsegundos, 3 microsegundos, y van a alcanzar, no sé, una corriente de 60 kiloamperios en esos 3 microsegundos. Por lo tanto, van a traer 20, 30 kiloamperios por microsegundo. Y si bien la inductancia de esto es muy pequeña, porque la inductancia de un cable es del orden de 1 microhenry por metro, usted multiplique eso por 30 kiloamperios por microsegundo y esa vaina le da 30 kilovoltios por metro. O sea, que no es lo mismo pegar el pararrayos aquí que pegarlo aquí. Esta caída de tensión se va a sumar a la caída de tensión del pararrayos y a la de abajo, y su aislamiento no va a quedar protegido a la tensión del pararrayo, sino a la tensión del pararrayo más lo que cae en este trozo de cable y lo que cae en este trozo de cable. Por esta razón en la gráfica dieron una vuelta y lo bajaron aquí, para darle a entender que el aislamiento a proteger tiene que estar tocando el pararrayos a su entrada y a su salida, y no tocando nada de la ruta por la que viene el rayo, no puede tocar la ruta. La única parte de la ruta que lo puede tocar es en todo el bonnet del pararrayo. Y no importa que esto mida más, no tiene importancia, porque el rayo no va por ahí. Si yo quiero proteger el aislamiento de este equipo, debo pegarlo en bonnet del pararrayos. Y eso pasa muy pocas veces porque hacemos malos diseños. También el RETIE se refiere a la protección contra rayos, aparte del apantallamiento. Dice que Colombia es una zona muy complicada en rayos, lo cual es verdad. Dice que algunos parámetros del rayo son particulares, lo cual sí no es verdad a mi juicio. Los rayos son los rayos. Y no obstante, los métodos desarrollados a nivel mundial se pueden aplicar las metodologías del caso. Lo que se puede observar a nivel mundial es que sí, efectivamente, cuando uno se arrima al Ecuador, en el Ecuador hay una actividad cerámica mucho más grande, las líneas rojas indican una actividad cerámica mayor, entonces vamos a encontrar que a lo largo del Ecuador, sobre todo en las zonas donde tenemos montañas y donde tenemos cosas, pues la actividad se crece. Entonces observemos que Colombia, sobre todo la costa Caribe y parte del centro del país, tiene una actividad cerámica importante. África es tremendo, pero por aquí en las islas de Java y todas esas islas de Asia también hay una actividad cerámica bastante fuerte. En la medida en que nosotros nos desplazamos hacia el polo norte o hacia el polo sur, la actividad cerámica disminuye de manera significativa. Incluso hay un caso extraño, que es el caso argentino, que tiene una actividad fuerte en la parte de abajo, que no está en el Ecuador, pero que también se caracteriza por tener una actividad fuerte. Debo decir y advertir que los rayos dependen mucho de la actividad del viento. Entonces depende cómo se dan las confluencias intertropicales de vientos que vienen desde el polo sur y que pasan por estas sabanas y cómo chocan con vientos que pueden venir del Pacífico, etcétera. Ese choque entre corrientes de viento van a producir muchas descargas atmosféricas. Muy bien. Dice que para diseñar una descarga, un apantallamiento, apliquemos el modelo electrogeométrico, que lo debe hacer personal que sepa hacer eso, que hagamos buenas prácticas de ingeniería. Aquí trataré de enseñarles cómo se diseña un apantallamiento, que debemos buscar los efectos electrodinámicos, electromagnéticos y mecánicos y térmicos que produce el rayo en su bajante, después hablaremos de eso. Y en los primeros RETIES estaban usando un criterio que a mí me parece muy justo, muy bueno, que es el criterio de que como ya no hay tensiones de paso ni de toque, eso no van a ser conceptos que nosotros vamos a aplicar en rayos. Tensiones de paso y de toque y corrientes por el ser humano las hacíamos cuando tratábamos con ondas que eran continuas, ondas senoidales simétricas, pero cuando se trata de un rayo,
que las ondas rebotan de cualquier forma, pues ahí no se puede hablar de tensión. ¿Qué tensión? RMS promedio, ¿qué tensión hay ahí? Si eso es un picuerío de cosas y lo mismo la corriente. Entonces, por eso en los rayos volvemos a la fuente original del amigo Dahlscher, y es decir, allá no vamos a hablar de tensiones de paso ni tensiones de toque. Vamos a hablar de energías al paso y de energías al toque, que es distinto. Entonces, un criterio que alguna vez me recomendó un ingeniero muy viejo, que hoy debe estar muy viejo. Ya era viejo cuando lo conocí hace 35 años, 32 años hace que lo conocí, 33, y era ya viejo, estaba recién jubilado, ya debe ser un tipo de 95 años si es que está vivo. Y él me decía, él se llama Garbagnati, es un italiano muy dedicado a los rayos, y me decía, oye, mi criterio después de estudiar mucho es 30 julios. Con eso podemos establecer si una persona la mata un rayo o no la mata un rayo. 30 julios de energía a través del cuerpo humano. Yo adopté este criterio y un poco en el RETIE me lo metieron. Y durante un par de sesiones del RETIE se dio este criterio de los 30 julios, pero obviamente como no es un criterio muy documentado, porque no se trata de un criterio que está en alguna norma. Las normas no se dedican a mirar energía. Digamos, nosotros, o por lo menos en el caso mío, estamos un poco más adelante que las normas, porque las normas no calculan la exposición de las personas a los rayos. Digamos, yo ya llegué a una metodología que me permite estimarla mejor y se las voy a explicar luego. Los 30 julios resulta ser un criterio muy interesante. Dado que el RETIE ya no quiso poner 30 julios como un límite porque era muy difícil justificarlo, esto quedó en el personal calificado. O sea, somos nosotros los que tenemos que decir cuál es la energía que vamos a tener en cuenta como energía peligrosa. Para tener una referencia a los 30 julios Dahlscher habla de 16 julios. O sea, él hace todo el cálculo de la soportabilidad del ser humano sobre la base de unos 16 julios de energía consumidos por el ser humano. Después hacemos esa deducción. Y estos 30 julios a mí me han parecido muy razonables porque si ustedes observan, la máxima carga que entrega un desfibrilador es del orden de 350 julios. Es la máxima carga que entrega un desfibrilador para recuperar un ser humano moribundo. Cuando uno decide que le va a aplicar 350 julios a un ser humano, es una decisión que está tomando entre el tipo está muerto. Pues si a un cadáver le echamos una bomba vaciadón de 350 julios, pues igual no lo matamos, él estaba muerto, ¿no? Pero puede que reaccione. Entonces ese es el extremo de los extremos cuando se le aplica una energía tal que dado por unas placas grandes, pues no quemen al tipo para que uno no le digan, vea como me entregó a la tía pues toda quemada, pero que sea suficiente energía para sacudir de manera fuerte un corazón y hacerlo reaccionar si es que no quiere reaccionar y puede reaccionar. Entonces ya una carga de 350 julios, ya cuando se la aplican a una persona, pues ya, mejor dicho, casi que lo mata, el mismo desfibrilador mata a la persona si es que estuviera viva. Entonces, hablar de una décima primera parte de esa energía como la máxima que puede soportar una persona ante un rayo, pues suena razonable. Suena razonable. O sea que esos 30 julios se los toma Garbagnati y los diseños que yo hago de apantallamiento los hago con un criterio de 30 julios. Un poco más grande, casi el doble de lo que usan en 60 Hz, por la consideración de la frecuencia de la cual siempre les he hablado, que es el efecto skin. Sí, a ver, mucha más quemazón en la piel, pero menos por dentro, que es donde está el corazón y los nervios. Entonces, admitir más energía suena también razonable. Entonces, el modelo electrogeométrico, del cual hablamos un poco más adelante en una charla específica sobre esto, consiste en construir una esfera imaginaria con un radio igual a la distancia de descarga que corresponde a la longitud del último paso de la guía escalonada de un rayo antes de tocar tierra o un objeto donde el rayo vaya a descargar. Esa distancia de descarga depende de la magnitud que traiga el rayo. Si el rayo es de muy gran magnitud, en kiloamperios pico, pues va a dar el último salto desde una altura mucho más grande. Para nosotros, lo que conviene establecer
es cuál es la corriente del rayo que nos produce daño si llegara a vencer al sistema de apantallamiento. ¿Cuál es la corriente que si golpea en esta parte del edificio produce un daño terrible? Entonces, normalmente esta rueda que usamos, que aquí está pintada para edificios, se calculó con un rayo de 10 kiloamperios que produce una distancia de descarga de 45 metros y que es lo que en los laboratorios han encontrado que es el rayo que puede vaporizar un adobe, sacarle el agua al adobe, arrancarlo de su base y tirarlo de un edificio en dirección a personas, automóviles u otros bienes que estén en la parte de entrada del edificio o algo. Por eso es el criterio que se ha usado para apantallamiento de edificios. Debo dejar la claridad de que estos son apantallamientos de edificios y que el sistema de apantallamiento que hemos diseñado es para que no haya daños en el edificio. Este sistema no está hecho para que no haya daños en los computadores y no está hecho para que no mate a las personas. Eso lo vamos a tener que diseñar aparte. Todo el sistema de la famosa esfera rodante para que el rayo sea atrapado se basa en el criterio de que el edificio no se dañe, que no se dañen los adobes, que no se desprenda desde las alturas un adobe pudiendo poner en peligro a las demás personas. Eso es verdad y yo lo he visto, y lo he visto en Medellín y varias veces, donde un rayo desprende materiales importantes y hace daños importantes abajo y puede poner en peligro a la gente. O sea, eso no es un invento teórico que dice, no, hombre, ¿de qué va a caer un rayo? No, cuando caen pueden hacer daño y por eso una de las características que vamos a observar en los sistemas de apantallamiento es que deben ser periféricos al edificio. La gente que me pone un pararrayos en la mitad para atrapar los rayos, no me atrapa esta bola que va a poder tocar los bordes del edificio, que son las partes donde el desprendimiento de material va a causar un mayor daño. Razón por la cual el oficio del apantallamiento es solo proteger al edificio contra desprendimientos que produzcan el rayo si toca los adobes, toca los muros, toca el concreto, toca la piedra bogotana, toca lo que sea que toque. Entonces es un poquito frustrante, porque a nivel de los ingenieros piensan que el sistema de apantallamiento es un sistema para que no se mate nadie dentro del edificio, para que no se quemen los computadores y los televisores, para que no se dañen los sistemas de control de los ascensores. No. El apantallamiento de los edificios se pone para que no se desprenda el adobe del edificio en la parte superior. Ese es el objetivo. Ahora bien, si yo sé diseñar un adecuado sistema de bajantes y de puestas a tierra, yo podré garantizar el resto de la equipotencialidad en los otros equipos y personas que estén por dentro. Entonces, este es el modelo que basta simplemente proteger los edificios. Habla sobre el tipo de bajantes, el número de bajantes, los calibres mínimos que se deben usar en las bajantes. Y finalmente, entramos a observar el rayo como tal. En este fenómeno voy a detenerme un poco y voy a despachar todo el tema de apantallamiento de una vez en esta presentación. Quiero decirles que los rayos tienen 3 etapas que uno puede desde la ingeniería separar. ¿Cómo escoger un rayo por la cola? Ese es el modelo electrogeométrico cuya función es que el rayo caiga en las puntas y no que caiga en el edificio o en los sitios donde a mí no me interesa que caiga. Después, ¿cómo voy a conducir ese rayo desde esa punta que lo captó hacia la Tierra? Y al final, ¿cómo voy a meter ese rayo en la Tierra? Yo lo llamo disipar, pero no se trata de disipar la energía, sino la corriente dentro del suelo. Entonces, hacer que esa corriente retorne a través del suelo, disipando la descarga. El proceso de captación tiene que ver con varias cosas complicadas. Primero, el proceso de formación de la carga. ¿Cómo se carga una nube? Eso ha sido todavía motivo de grandes estudios. Hace poco veía un programa de esos de Discovery, donde estaban hablando que están todavía muy en ceros en relación a cómo es todo ese proceso de los rayos. Entonces hay proceso de formación, tenemos un proceso de líder, es una vez el rayo se forma,
empieza a bajar y va generando una cierta forma de bajo que va a ser por pasos, más o menos de manera simplificada. Va a haber un proceso de interacción entre las gotas de agua, que normalmente son cristales de agua a las temperaturas que tiene una nube, y el aire circundante, que normalmente proviene de abajo como aire caliente y penetra la nube. Eso lo pueden hacer también las montañas cuando desvían las columnas de aire y las hacen meter contra las nubes. Ahí en ese proceso, llamémoslo de fricción, se da una separación de cargas. Hoy se conocen más de 14 mecanismos diferentes en los cuales se puede producir una separación de carga por interacción entre aire y gotas de agua. Todas han sido probadas en laboratorio, por lo tanto no se puede decir que un mecanismo es mejor que el otro. Lo que todavía no está muy claro es cuál de todos esos mecanismos que están probados teóricamente son los que más se producen en las nubes. ¿Qué es lo que hace que las nubes produzcan esto? ¿Qué influencia tienen los rayos cósmicos? ¿Qué influencia tienen otros fenómenos dentro de la formación de los rayos? Por fortuna, para nosotros los ingenieros electricistas, el tema de la física del rayo arriba no es muy preocupante. A nosotros nos interesa dónde va a caer, no nos interesa cómo se formó tanto. Y si bien hay ahora una cantidad de duendes, efluvios y cosas hacia la estratosfera, la ionosfera, parece que hay unas interacciones entre las capas externas de la Tierra y esto, que estos rayos están produciendo incluso radiación gamma y rayos X, cosas que no se esperarían de un rayo, pero que ante la presencia del plasma, ese plasma es un plasma que va a tener temperaturas muy parecidas a las temperaturas del Sol, incluso mucho más altos que las temperaturas de la superficie. Estamos hablando de 30, 35 mil grados centígrados. En esas temperaturas tan elevadas, entonces es probable que ya se den procesos a nivel del núcleo atómico, no solamente procesos de interacción entre los electrones que están en la parte exterior del átomo, que sería una corriente normal, y de ahí uno podría esperar fenómenos como emisiones de rayos X y algunos rayos cósmicos que dicen haber captado de estos procesos. Pero simplificando desde la ingeniería, digamos que hay un generador de Van der Graaf de carga estática en la cual interactúa una corriente de aire ascendente, normalmente adiabática, es decir, sin intercambio de calor, que se fricciona, se pone en contacto con las gotas de agua y de alguna manera les quita cargas o al aire le quitan cargas. Y entonces se van formando unos ciertos centros de carga que enseguida miramos y que terminan en un crecimiento del campo hasta que haya una ruptura del aislamiento. O sea, si estos se van formando centros de carga en la nube, se separan cargas negativas que son electrones, los átomos de agua que no tienen un electrón quedan en la parte superior de la nube normalmente, y el suelo, que es un suelo conductor porque tiene una resistividad, forma una carga espejo en relación con la nube y produce un efecto que hoy no es tan estudiado, pero que era el efecto que se usaba para hacer los tubos de vacío, en su época, los tubos de vacío. Es el efecto grilla. La carga negativa rechaza la carga negativa del suelo y la hace meter dentro del suelo. El suelo, acuérdense, hemos dicho que es más o menos neutro, no tiene una carga, digamos, final. Si la tiene es despreciable, pero la presencia del campo eléctrico de la nube hace que haya unas cargas que se depositen en el suelo, positivas y opuestas a esta y a estas de aquí, mira, forman entonces un campo eléctrico entre el suelo y la nube. Como se forma campo eléctrico en distintos centros de carga dentro de la nube, las cargas negativas se van hundiendo algunos centímetros o metros dentro del suelo y aparece aquí en el suelo incluso un voltaje que es medible respecto a tierra remota, y que algunos dicen que puede llegar a ser de varios miles de voltios, 1, 2, 3, 4 mil voltios, pueden estar aquí. Muy bien, una vez se forme pues este campo entre la nube y la Tierra, cuando el campo sea suficiente para que la chispa salga en dirección de la Tierra, porque en otros muchos casos va a haber saltos de chispas, pero dentro de la misma nube o entre nubes, ¿cierto? Entonces va a ser un poco diferente.
¿Qué sucede? En la medida en que esa columna de aire va entrando en contacto con los cristales de agua que se depositan en la parte inferior de la nube, estoy hablando de una nube cumulonimbus normal de tormenta, aunque después vamos a mirar que los rayos se pueden formar en muchas otras partes, no tiene que haber una tormenta, pero obviamente los más poderosos, los más delicados, los más fuertes, ocurren en esa interacción del aire contra el agua. Se va generando aquí un campo eléctrico en un área que puede tener algunos decenas de metros, y ahí se van acumulando cargas, y este campo que está aquí comienza a crecer. Cuando llega a más o menos unos 3,5 kilovoltios por centímetro, ese es el máximo campo que aguanta el agua húmeda, el aire húmedo. Entonces ya el aire no es capaz de contener ese campo eléctrico, el gradiente es muy fuerte y la chispa salta en dirección a otro centro de carga o salta en dirección a la Tierra, que eventualmente le tiene una carga imagen. Obviamente, pues esto va a depender de la cantidad de aire en reacción con esto, que a la vez va a depender de por dónde vengan los vientos, como decía ahora, y cómo suben hacia acá, si suben por calor o por una desviación geográfica, por un cañón que se forma, etc. Y eso explica por qué se habla de los niveles ceráunicos, el número de días tormentosos en el año, que se define como nivel ceráunico, y que se puede decir que en unas partes caen más rayos que en otras. Es porque las condiciones meteorológicas de contacto entre nubes que tienen una formación también meteorológica, con vientos que tienen otra formación meteorológica, hace que en ciertos puntos de la Tierra se facilite que esta separación de carga se dé, que estos campos alcancen esto y que eventualmente ocurra una descarga que sea básicamente liberar el centro de carga. Cuando se da un primer paso del centro de carga, las cargas salen de aquí y muchas de ellas se van depositando en el canal que saltó la chispa. Por lo tanto, el campo eléctrico se relaja y pasa de esos 3,5 kilovoltios por centímetro, diga usted a 0,2, 0,3 kilovoltios por centímetro. Pero si el proceso, que es un proceso que dura milisegundos, no es un proceso muy largo, de carga en la nube se sigue dando, pues esta carga se vuelve otra vez a crecer y sigue subiendo el campo. Ya aquí tiene una carga depositada, digamos, hasta esta punta. Y cuando todo este sistema que es conductivo, porque a pesar de que este arco no es un arco de gran corriente ni tiene una gran magnitud como plasma, sí es un arco que tiene normalmente unos 100, 150 amperios pico, que alcanza a ionizar el aire por donde perpetró y que lo llena de una carga. Y si el campo eléctrico de todo este sistema vuelve y llega a los 3,5 kilovoltios por centímetro, entonces va a saltar otro arco. Y en este arco también se va a depositar las cargas que cada vez se están formando aquí, con una gravedad. En la medida en que nos vamos arrimando al suelo, pues el campo eléctrico entre la punta y el suelo va a crecer. Por lo tanto, las cargas negativas, estoy mostrando un rayo negativo, si fueran positivos sería exactamente al contrario. Las cargas negativas se tratan de venir por aquí a la punta. Por lo tanto, uno espera que el rayo va a tener mucha descarga aquí, mucha carga aquí en la punta. Y en la medida en que ese fenómeno se siga dando, pues se va formando lo que se denomina el líder escalonado, que es esta serie de pasos, de estos saltos que oscilan entre unos 100 y 250 metros cada uno, que van, digamos, liberando la carga de la nube, la cual sigue siendo cargada por el efecto del viento, y el campo eléctrico en la punta cada vez se hace más intenso. Incluso una forma de representarlo poderosa es hacer una distribución espacial exponencial de carga. La punta está supremamente cargada y la cola tiene menos carga. Todo este canal queda cargado de las cargas que están aquí y el campo eléctrico sobre la Tierra empieza a crecer. Entonces, ¿qué se dice? Cuando el campo eléctrico sobre la Tierra alcance más o menos unos 15 kilovoltios por metro, es una clara indicación de que ya el rayo está muy cerca. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si existe un efecto punta en el suelo, cualquier deformidad que tenga el suelo, cualquier protuberancia sobre el suelo, cualquier elemento metálico, cualquier cosa que tenga punta,
va a tener una concentración de cargas en la punta, que es el efecto punta que ustedes estudiaron en fundamentos de electricidad. El gradiente eléctrico va a crecer alrededor de esa punta y va a llegar un momento en que va a saltar una chispa. Esta vez va a saltar desde el objeto donde el rayo va a caer en dirección a la canal ionizado, al líder escalonado. Cuando esa chispa salta, ya esto es una avalancha. Ya eso no puede parar, porque cada vez que la punta avance 1 metro, pues la distancia entre las dos cargas es menor, por lo tanto ya es inevitable que el rayo se va a hacer. Incluso una de las normas de seguridad contra rayos que nosotros usamos es, en una tormenta usted siente cuando un rayo le va a caer, usted siente que el pelo se le para, usted siente la carga estática, usted siente el campo eléctrico. El ser humano es capaz de sentir el campo eléctrico. Y las normas de seguridad dicen, cuando usted esté en medio de una tormenta y sienta carga estática en su cuerpo, por favor póngase en posición de cuclillas, tómese las rodillas con las manos por debajo de las rodillas, junte los pies todo lo que pueda y rece el Padre Nuestro. Porque si usted se para, usted va a ser la punta para rayos donde va a caer el maldito rayo. Quítese cualquier elemento metálico, quítese cualquier cosa, un paraguas, lo que usted use que sea para rayos, nada puntudo, quítese todo lo que sea metálico, relojes, lo que sea, y rece porque no sea usted el pararrayos donde vaya a caer ese rayo. Una vez esas dos chispas se encuentren, ocurre el proceso de neutralización. La gente piensa que el proceso de neutralización es que salen cargas positivas de aquí en dirección a la nube a neutralizar la nube. Y yo les advertí en otra parte de este curso que realmente las cargas no se mueven. Yo les dije, en la corrosión o en las baterías es el único fenómeno electroquímico en las cuales las cargas positivas se mueven en dirección de lo que decía Franklin, que decía la corriente del movimiento de cargas positivas, pero Franklin no sabía que las cargas positivas son núcleos atómicos, no sabía que los átomos es difícil moverlos, que las cargas en la realidad son movimiento de electrones. Pero, como les explicaba antes, es un fenómeno puramente eléctrico, no es que las cargas del suelo se suban una por aquí y las pueda pintar de amarillo y verlas subir, sino el efecto de la unión es el que se propaga. Como les decía, como cuando yo jalo un lazo y alguien con los ojos cerrados a 10 metros de ahí dice, siento que me están jalando el brazo. Alguien se vino hasta aquí al lado mío y me está jalando el brazo. No tuve que ir hasta allá para jalarle el brazo como si hubiera ido. Simplemente le doy el efecto equivalente. Eso es lo que sucede aquí. Y hay un proceso de neutralización donde efectivamente hay movimiento, mucho movimiento de cargas físicas reales, porque este canal va a adquirir unos 2 milímetros de diámetro, es un canal bastante estrecho, pero va a manejar temperaturas de 30.000, 35.000 grados centígrados. Ante esas temperaturas, el oxígeno, el nitrógeno y todos los gases presentes en el aire prácticamente pierden sus electrones en 1 o 2 capas de valencia y esa temperatura hace que eso se vuelva un caldo conductor. O sea, eso es perfectamente conductor, eso es un hilo perfectamente conductor y por eso es probable que otros centros de carga, al ver que alguien les puso un pararrayos ahí en la nube, digan, ay, yo que tenía que hacer tanto esfuerzo para llegar, venga, yo aprovecho que ya me pusieron una tierra arriba y me descargo. Y ahí es donde van a llegar las famosas descargas subsecuentes por el mismo canal. Y que nosotros somos capaces de ver. De los rayos nosotros podemos ver muchas características interesantes que vale la pena por diversión mirarlas. Por ejemplo, nosotros podemos identificar los rayos primeros. El primer rayo tiene muchas patas porque él se fue abriendo y dejó centros de carga que fueron anulados en la primera descarga. Todos estos centros de carga se anulan y entonces se ven muchas patas del rayo. Cuando usted ve muchas patas del rayo, es un rayo primerizo, es el primer rayo. Pero normalmente los rayos subsecuentes
aprovechan el canal principal por donde se formó la primera descarga y se descarga. Entonces van a ser rayos que no tienen patas. Entonces cuando usted ve un rayo que pierde las patas y se vuelve una sola cosa, significa que por ahí están pasando varias descargas subsecuentes. Si usted ve que el rayo titila, cambia de luminosidad, significa que cada titilada que usted vea son descargas subsecuentes por ese canal. Se han leído entre más o menos un promedio de 3 y hasta 14 descargas por un canal ionizado. Pero normalmente se toman alrededor de unos 100, 150 milisegundos entre descarga y descarga, por lo que son visibles por el ser humano. Usted alcanza a mirar, casi que alcanzaría a contar los rayos que están descargando por ahí. Entonces sí puede usted saber eso. Otra cosa muy importante que usted puede saber de los rayos es a qué distancia de usted están. Entonces yo debo decir algunas características antes de hablar de eso. Primero, el rayo tiene una punta. La punta del rayo, o sea, el punto máximo del rayo, ocurre cuando se da esta neutralización de cargas. Entonces, si usted quiere saber desde qué tan alto saltó el rayo, usted basta que mire la corriente de descarga y mire en qué momento llegó al máximo. Si en el momento en que llegó al máximo, viajando más o menos a la velocidad de la luz, digamos que sea un microsegundo, usted puede concluir que el rayo es de 300 metros, porque la luz viaja 300 metros por microsegundo. Por lo tanto, esa neutralización se tomó más o menos entre que la chispa subió, que es todo al frente que voy dando al rayo, y la primera cosa se descargó unos 300 milisegundos. Entonces yo puedo decir, perdón, un microsegundo, yo puedo decir, vea, ese rayo cayó de 300 metros de altura. Más o menos voy entonces a concluir eso. Pero también puedo concluir mucho alrededor de la cola del rayo, porque la cola del rayo corresponde a la neutralización de todo este canal. Entonces, digámoslo así, si la cola del rayo se tomó 100 microsegundos y la luz viaja 300 metros por cada microsegundo, entonces sería como 3 kilómetros de altura. Entonces usted diría, venga, este rayo cayó de tanta altura, más o menos. O sea que si usted mirara las características eléctricas del rayo, el momento del pico y la cola, usted podría establecer en la cola qué tan alto es el rayo y en el pico qué tanto alcanzó a bajar hasta el piso. Con base en esos estudios, los científicos determinaron una relación entre la corriente prospectiva de la descarga del rayo en su valor pico y la distancia a la cual esa neutralización se da, que es la longitud del último paso de la guía escalonada. Entonces, de ahí es que sacaron las fórmulas de la distancia de descarga, observando este tipo de comportamientos y de características para determinar cómo es que comporta el rayo. Entonces, por un lado está eso. Desde el punto de vista nuestro, que no tenemos los equipos aquí para medirlo, sí puede ser muy interesante escuchar la duración del rayo. El rayo es un fenómeno que, si bien es cierto, la neutralización se da desde el suelo hacia la nube en la mayoría de los rayos, es tan rápida porque ocurre entre el 70 y el 100% de la velocidad de la luz, que es imposible para el ser humano visualizar la dirección en la que se dio la neutralización. Es simplemente un error de paralaje de nuestros ojos que nos hace creer que el rayo cayó, pero en realidad es un tema de nuestro cerebro, lo hace ver cayendo, pero en realidad es tan rápido que no cae. En realidad la mayoría de las veces es de abajo hacia arriba, inclusive sube, pero el ojo no va a ser capaz de ver esa diferencia. Es decir, la neutralización del canal va a ocurrir en muy pocos microsegundos, por lo tanto, no es posible que el ser humano visualice de dónde a dónde se dio. Entonces, si es verdad, todo este canal que pasó de una temperatura ambiente, digamos, a una temperatura de 30.000 grados en cuestión de microsegundos, pues va a haber un incremento del volumen del aire por donde está pasando ese plasma, y eso es lo que hace que aparezca una gran onda luminosa, y a pesar de que el rayo como rayo solo tiene 2 milímetros, pues va a alcanzar metros, muchos metros de radio,
ese calor que se genera alrededor del rayo y hace ver el rayo como una cosa supremamente grande, va a mover las moléculas alrededor de ese canal. Al subir la temperatura abruptamente, las va a empujar con una gran onda de presión y va a generar el trueno. Y obviamente el calentamiento del canal y la interacción con las partículas cercanas de oxígeno, nitrógeno alrededor de él, hace que se liberen muchísimos fotones por todo ese calor y esa energía, y entonces los choques con los átomos vecinos liberan fotones que se ven como una gran iluminación que llamamos el relámpago. Una característica interesante es que aunque el fenómeno frente a nuestros ojos es un fenómeno instantáneo, toda esta neutralización pasa en un tiempo tan corto que no nos damos cuenta, lo que sí es verdad es que el sonido que se produjo al mismo tiempo en todo el canal prácticamente, viaja a una velocidad muy limitada, que son 340 metros por segundo. Por lo tanto, una persona que esté ubicada a una cierta distancia del canal va a recibir primero los sonidos que vinieron desde la base del rayo, y a medida que pase el tiempo va a recibir los sonidos que vinieron de otras distancias. Es más, si hay varias ramas, va a recibir más ruido de otras ramas, y así va a pasar, dependiendo de la forma que tenga este rayo, pues va a sentir sonidos que le llegan antes y después, y por eso nosotros escuchamos que el rayo no tiene un sonido parejo. El rayo tiene un sonido que le llega por pasones a uno. Y uno dice, pero si es un mismo rayo. No, es muchos canales a muchas distancias que me están llegando. Unos se refuerzan y me llega con más volumen, otros se alejan y me va llegando un ruido que donde quizá lo más importante que yo tenga que verificar del rayo es cuánto duró ese trueno. ¿Cuánto duró ese trueno? Entonces usted va a contar los segundos del trueno, 30 segundos, 20 segundos. Es muy largo, duró 40 segundos. Ahora sí, teniendo en cuenta eso, usted puede establecer cuál es la longitud del canal. Si sabe que eso duró 40 segundos a 340 metros sobre segundo, usted puede decir, vea, ese rayo vino desde 2, 4, 5 kilómetros de altura. Entonces los rayos se forman a alturas muy diferentes. Los rayos se forman, incluso ya los científicos están hablando de alturas de muchas decenas de kilómetros. O sea, rayos que alcanzan incluso hasta la ionosfera, o sea, rayos supremamente poderosos y grandes. En la medida en que el rayo se forme desde más alto, tiene más carga. Por lo tanto, es más poderoso y hace más daño, tiene más que neutralizar. Por lo tanto, los rayos que se formen altos son los más peligrosos. Los rayos que se forman bajitos no son tan peligrosos. En ese sentido, también a las personas que los alcanzan los rayos, que no están justamente metidos en una gran tormenta, que tiene rayos de gran altura, sino que son pequeñas formaciones de agua que tienen rayos, digamos, de 300, 500 metros de altura, no tienen suficiente fuerza, no tienen suficiente cola, porque la cola es la energía, y las personas se salvan. O sea, en manera estricta, las personas alcanzadas directa o indirectamente por rayos se salvan en un 90%, directa e indirectamente. Quiere decir que usted por ahí tocando un electrodoméstico, tocando una cerca de alambrado, le pegan un agarrón, eso es indirecto. Estamos hablando de que son afectadas por rayos, hablando por un teléfono o abriendo una puerta, lo que sea. Esos son indirectos y mucha gente se salva de los rayos indirectos, por fortuna. De los rayos directos se salva más o menos entre 50 y 60% de la gente se puede salvar. Eso depende pues de qué tan mentirosos hayan sido en su vida, pero de cualquier manera sí hay una posibilidad de salvación mucho más grande. Muy bien, entonces cuando nosotros tratamos de establecer estadísticas, sí se ha encontrado que la mayoría de los rayos son negativos, es decir, provienen de nubes que en su parte inferior se cargan negativo. Entonces es un 90% de los rayos, la nube en su parte inferior está negativa y baja a la Tierra, lo cual además es consecuente con el tipo de cargas. Usted sabe, los átomos pesan alrededor de 2.500 veces más de lo que pesa un electrón. Entonces mover un átomo es 2.500 veces más difícil que mover un electrón.
Por eso pues es perfectamente entendible que en estas descargas sea más factible que sean los electrones los que bajen a buscar las cargas positivas de la Tierra y no al revés. Pero en algunos casos se han observado que algunas de estos 10% de rayos, llamémoslos positivos, corresponden a descargas positivas desde la nube, bastante cae digamos, el líder escalonado baja desde la nube y es positivo. Y en algunos casos se han encontrado en estructuras muy altas hechas por el hombre que el rayo sale en realidad negativo desde la Tierra a buscar la nube. Esos rayos desde la Tierra hasta la nube se dan. Yo buscaré algunos videitos por ahí a mostrarles cosas de esto. ¿Qué podemos decir acerca de los parámetros eléctricos de los rayos? Primero, que las descargas frente a los rayos negativos, que son el 90% de los rayos, usualmente se presentan múltiples descargas. El promedio está entre 3 y 5 rayos por cada canal y se han llegado a medir hasta 40. Nosotros en un estudio que hicimos con unos amigos con EPM, encontramos hasta 14 descargas por un canal. Las descargas subsecuentes presentan magnitudes menores, pero tasas de crecimiento mayores, lo cual va a ser muy delicado para nosotros. Cuando veamos apantallamiento, nos vamos a dar cuenta que los rayos subsecuentes son más peligrosos que los rayos primigenios, porque tienen una tasa más grande. ¿Qué quiere decir? Crecen más rápido. ¿Qué quiere decir? Tienen un DI sobre DT, una pendiente de la corriente más grande. Entonces generan más caídas inductivas en el sistema de apantallamiento. LDI sobre DT, entonces generan más diferencias de tensión y ponen más fácil en peligro las personas y los equipos. O sea, a pesar de que son rayos de magnitudes más pequeñas, tienen tasas más grandes y eso los hace más peligrosos. Las descargas positivas casi siempre son un solo rayo. Sus tasas de crecimiento son mucho menores que las de las negativas. Una quinta parte de las tasas son muy lentos por ser rayos positivos que son pesados y las cargas descargadas son usualmente más grandes. Podemos tener descargas de hasta 300 coulombios. Entonces voy a hacer como para que ustedes me entiendan un poco más sobre el tema de descargas. Vea, un rayo de unos 20 kiloamperios trae un coulombio de carga. La carga de un rayo es un coulombio. Bueno, ¿y qué tan grande es un coulombio? Bueno, cuando yo cojo un coulombio y lo paso por un bombillo, digamos, de 100 vatios, un bombillo incandescente, por poner un ejemplo, eso más o menos produce un amperio. Un coulombio por segundo es un amperio. Entonces, un coulombio por segundo es un amperio. Y un amperio puede consumir un bombillo, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que uno podría decir, oye, pero entonces un coulombio no es nada, ¿no es cierto? ¿Cómo así que un coulombio puede hacer tanto daño si un coulombio pasa por un bombillo y lo prende por un segundo y ya, ¿cierto? Eso no es mayor cosa. Entonces yo tengo que hacerles un símil de lo que pasa con ese coulombio de carga. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Si yo les dijera a ustedes que coger 30 gramos de un material, eso es muy pesado. Entonces usted coge 10 gramos, ni siquiera lo llamo a 30, 10 gramos de un material y usted lo pesa y yo le pregunto, ¿eso es mucho o es poquito? Seguramente usted me va a decir, no, eso no es mucho peso, para mí no es mucho peso. Espera, yo meto 10 gramos en un fusil Galil, ¿cierto? Y se los disparo a usted a, no sé, 5 kilómetros por segundo. A ver qué pasa. Entonces usted seguramente me dice, no, pues obvio que si esa pequeña masa usted le pone una velocidad tan grande, pues a mí me va a volver chicuca. Entonces yo le digo, eso es lo mismo que pasa con un rayo. Es una carga muy chiquita, pero se está descargando en un tiempo muy corto, de algunos milisegundos o microsegundos. Y por esa razón va a producir una corriente coulombios por segundo muy grande. Y es esa corriente al cuadrado por R la que te va a hacer un gran daño por donde pasa. O sea, el tema no es la carga de los rayos, el tema es a la velocidad a la que entrega la carga. Y es importante el tema porque uno podría decir, oiga, yo me protejo de los rayos aislándome del suelo. ¿Para qué? Para que no haya carga. Lo que le estoy diciendo es que las cargas que requiere un rayo para que usted sea su espejo, su carga de imagen, lo escoja usted,
son cargas que las da el cabello humano, las da la cabeza, las da una mano, las da una vaca, las da un cacho. Entonces, no hay posibilidad de usted aislarse y decir, no, es que yo no tengo un columpio de carga. No, es que la carga te la da cualquier cosa. Y por eso, aislarse de los rayos no es la solución. Que uno dijera, no, venga, yo aíslo el cable y no me caen los rayos. No, no es solución. La carga imagen está incluso encima del plástico con la que usted está aislando el cable. Es muy difícil que usted se aísle de un rayo. Un rayo es muy difícil de aislar como tal. Por lo tanto, la idea es que es una carga pequeña, pero con una gran velocidad. Obviamente, imagínense usted un rayo que tiene 300 coulombs. Tiene tremenda cola, los rayos positivos normalmente vienen de muy alto, descargan con una cola gigantesca, y eso es así. También existen descargas entre la Tierra y la nube, se presentan normalmente en estructuras muy altas. La primera descarga presenta muy bajas tasas de crecimiento, las subsecuentes son descargas perfectamente normales. Esta grafiquita, a pesar de que yo tengo unas peliculitas que debería buscar para mostrarle a ustedes que son muy bonitas, de todo el proceso de los rayos, y que seguramente ustedes también las podrán buscar en internet, pues en YouTube y todas cosas, son muy bacanas, donde con cámaras modernas han perseguido todo ese proceso. A mí me gusta mucho mostrar esta grafiquita, porque esta grafiquita, aunque es un dibujito que me hizo mi esposa hace muchísimos años para mis presentaciones, parte de una fotografía que está en un libro de alta tensión, ya no recuerdo el autor, muy viejo el libro, de los años 60, pero es un clásico. Y el tipo explicaba en el libro que la foto que él mostraba, que era un manchón más que una foto, era una foto tomada en 1935 a un rayo. Obviamente la tecnología de la época no permitía las velocidades que hoy permiten tomar fotografías con microsegundos de diferencia. Y entonces lo que ellos hicieron fue poner a girar unos espejos a muchísimas revoluciones por minuto y a poner unas cámaras que recibieran los reflejos de los espejos. Entonces, lograron con eso tomar una foto de un rayo. Y siempre he pensado que es muy bonita, aunque la foto es bastante fea y el libro bastante viejo. Le pedí a mi esposa que tratara de reproducir esa foto aquí. Entonces, esa foto es una foto donde está el eje del tiempo. Y cada instante de tiempo va tomando fotos de cómo va avanzando el canal ionizado cada vez que voy avanzando en el tiempo. Va tomando y va tomando fotos y va siguiendo el desarrollo del canal ionizado hasta que llega aquí a este puntico que es la distancia de descarga. Y en ese momento que salta la chispa de aquí, que la foto no lo capta muy bien, aparece todo el proceso de neutralización y obviamente toda esa luz daña las fotos para adelante y queda así. Después de unos 40 milisegundos aparece un líder directo o rápido, que es el segundo líder para que se forme una descarga subsecuente. Como este canal está precalentado, para él le queda muy fácil bajar las cargas y de aquí que la velocidad de la neutralización es muchísimo más grande. Se da la segunda neutralización, ya el canal está caliente y por eso en el segundo rayo es más rápido y el tercer rayo más rápido. Bueno, entre 3 y 5 descargas por el mismo canal es lo que hay y esa foto es bien bonita. Algunos investigadores en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, se han dedicado a coger rayos por la cola para hacer estadística. Debo decir que las técnicas de coger rayos por las colas interfieren con los rayos. Y eso va a ser un problema. Y es que para poder hacer que un rayo pase por una bobina de Rogowski, para yo leerle la corriente, yo necesito dirigir el rayo. Y la única forma de dirigir el rayo que hasta ahora se conoce, en un futuro probablemente se haga con láseres, ionizando el aire con láseres, pero en este momento no está esa tecnología.
Lo hacen poniendo un cohete y poniéndole un cable generalmente de Kevlar, que es de lo que hacen los chalecos antibalas, que aguanta pues mucho estiramiento. Y con ese cablecito tiran un cohete cuando el campo eléctrico en el piso llega a unos 15 kilovoltios por metro, que es cuando ya uno sabe que está inminente la caída del rayo. Entonces ellos tiran un cohete y el cohete lleva un cable de Kevlar y ese cohete se convierte como en una punta y entonces obviamente la nube que está bajando con su centro de carga al ver ese papayazo que le están poniendo, pues se descarga a través del cohete, se mete por el cable de Kevlar y termina metiéndose por la bobina de Rogowski. Eso va a tener dos connotaciones, una que no es importante y una que sí es importante. La que no es importante es el cable conductor con el que pusieron al cohete. Ese cable es tan delgadito y tiene tan baja impedancia que la primera vez que se produce la neutralización, ese cable queda pulverizado. O sea, eso no va a interferir en la resistencia de ese cable ni nada. Eso realmente es absolutamente despreciable. Pero lo que sí tiene una influencia muy importante es el hecho de que yo lanzo ese cohete antes de que el rayo caiga. Por lo tanto, yo acelero la caída del rayo. Seguramente, si no hubiera tirado el cohete, el rayo habría tomado algunos segundos más, habría cargado más la nube y la descarga habría sido mayor. El hecho de yo haber tirado un cohete, voy a acelerar la caída del rayo y voy a leer magnitudes de corriente algo inferiores a las que habrían sido en la realidad si yo hubiese dejado caer el rayo, digo usted, qué sé yo, en una punta para rayos que hubiera puesto para tal fin. Entonces estos señores se van a esos montes donde hay unos niveles serámicos muy altos, como el monte San Salvatore en Italia, y se van allá a las épocas de descargas atmosféricas, se van allá a tirar cohetes y a capturar esto. Uno de los investigadores, hay dos, uno por Polanski y el otro es Berger. Estos dos señores, un francés y un polaco, se dedicaron, su vida ya no existe, a pescar rayos por las colas. Berger llegó a capturar más de 3.500 rayos. Entonces, con eso generó una estadística de magnitudes de los rayos que después la volvimos ecuaciones y la usamos en ingeniería. Hasta ahora no han sido muy revisadas. Es más, yo diría que han sido tomadas casi como una ley de la física, porque los actuales sistemas de captura de rayos no leen el rayo directamente, sino que leen la onda electromagnética que emite el rayo y de ahí infieren las características del rayo como polaridad, magnitud, tamaño de la cola, pico, todo eso lo infieren de la forma que les llega. Entonces ellos lo que tienen es una serie de antenas ubicadas. Colombia tiene un sistema, ISA tiene un sistema en todo Colombia, que debe tener más de 12 antenas, creo yo, no sé cuántas, pero debe tener muchas antenas. Y esas antenas van capturando las radiaciones que producen los rayos. Ya estos señores filtran para diferenciar ese tipo de radiaciones de otro tipo de perturbaciones que se puedan presentar, o de señales de radio, de señales de cualquier otra cosa, encontrando como una descomposición de Fourier y mirando de alguna manera que el rayo tenga unas características principales que sean propias de los rayos. Son captados por varias antenas, luego esas antenas se escogen las más cerquitas haciendo un proceso matemático de triangulación, se escogen las mejores antenas y con base en las mejores antenas y el tiempo de llegada de cada una de esas ondas a cada una de esas antenas, se hace triangulación en espacio y se determina en qué punto cayó el rayo. Hoy en día los sistemas permiten precisiones de 100, 200 metros para darle a usted en qué punto exactamente cayó, golpeó el rayo. Y eso permite hacer una serie de seguimientos. Ellos lo que hicieron fue que capturaron, como con estos sistemas no se captura un rayo ni dos, sino que se capturan millones de rayos, muchos millones de rayos. Yo creo que Colombia tiene más de 20 millones de rayos calculados, capturados por esta, y cada uno de ellos tiene polaridad, magnitud, pico, cola, tiene todos los datos. Entonces ya es un proceso de depuración de la información. Y lo que yo siento que ellos hagan, yo creo que ellos hacen, es que como ellos no cogieron el rayo por la cola, ajustan todos esos datos que obtuvieron para que sean parecidos a los que le dieron a Berger y por Polanski en su momento,
y para que se ajusten. Porque infortunadamente, cuando una onda de radio sale de un rayo, viaja y se va deformando en el aire. Si tenía una pendiente, esa pendiente se va agachando. Y la forma de la onda, en virtud de las características atmosféricas y del suelo, se va deformando. O sea que cuando ya llega la antena, llegan 3 ondas, digamos, distintas a cada una antena, con picos distintos, con tasas de crecimiento distintos, con colas diferentes. Entonces ahí toca hacer correcciones muy heurísticas, muy a ojo, muy de buen cubero, que probablemente ellos las hacen mirando las estadísticas de la gente que ha cogido rayos por la cola y han venido ajustando para que eso si usted calcule los promedios, le da parecido a lo que da Berkeley. Pues realmente son otro método distinto de mirar los rayos y un poco más impreciso, porque ellos no alcanzan a coger el rayo por la cola y por eso no es tan fácil comparar los métodos con los cuales se hacen las estadísticas de los rayos a nivel internacional. Si nosotros miramos esta que es la estadística de Berger, ¿cómo se interpreta esta gráfica? Esta es una gráfica de probabilidad acumulada. ¿Qué significa? Que el 99,9% de los rayos tienen más de 1 kiloamperio. O sea, ese es casi sin un rayo de menos de 1 kiloamperio. Y que solamente el 0,1% de los rayos supera los 400 kiloamperios. No lo supera nunca. Y en este caso, se dice que el 50% de los rayos supera 31 kiloamperios, que es el valor promedio que debió haber de un rayo negativo. Entonces, esta es la estadística de rayos negativos de corrientes del rayo. Hay otra para rayos positivos, cuyo promedio da en 40 kiloamperios y su punto máximo es más grande de 400 kiloamperios, la corriente del rayo más grande que se ha visto. En los años 60, con el advenimiento de los laboratorios de alta tensión, se empezaron, como ya estos laboratorios generaban megavoltios de tensión, comenzaron a generar modelos para ver a qué altura saltaban. Entonces cargaban la bola del laboratorio a ver en qué momento se producía la descarga y fueron simulando de alguna manera rayos. Hoy en día es bastante normal la simulación de rayos para mirar aviones, modelos de aviones, estructuras, bastante. Un generador para hacer eso requiere más o menos entre 5 y 10 megavoltios para poder generar un efecto parecido al de un rayo. Y entonces, ¿ellos qué hicieron? Buscaron una correlación entre la corriente que va a descargar el rayo y la longitud del último paso. Realmente, lo que determina esta longitud del último paso es más la carga que está depositada en la punta del rayo. No tanto la corriente, es la carga. Pero si ustedes observan, la carga es la integral de la corriente. La carga es la integral de la gráfica de la corriente, el área debajo de la curva de la corriente, esa es la carga. Entonces, ¿ellos qué dijeron? Cuando un rayo tiene mucha carga, tiene que tener un pico muy alto, porque después va a tener una cola muy larga para que dé un área que es la carga. Entonces, ellos hicieron finalmente una correlación entre la carga, la corriente que iba a descargar y la distancia a la cual salta el último paso del líder escalonado, que es lo que hemos llamado distancia de descarga y que es lo que determina el radio famoso de esa esfera rodante de la que estamos hablando. Obviamente concluyen que a medida que sea más grande la carga que vaya a descargar el rayo, el último salto lo va a dar desde una distancia mayor, va a tener una mayor distancia de descarga. Dígame. Profe, ¿cómo se interpretan bien esas medidas de campo eléctrico? Por ejemplo, también cuando en las líneas de transporte, cuando uno hace esos cálculos, pues, ¿cómo se interpretan esas medidas? No, hay un método para el cálculo de la carga y el voltaje que produce sobre una determinada superficie. Entonces se calcula con programas de computador. Hay uno que yo uso mucho que se llama el ANSYS. Es un programa de simulación de fenómenos físicos costoso, me lo vendieron con pistola, me atracaron con ese programa.
alguien, y eso también se los enseño, de mi oficina por goma bajó. Nosotros habíamos comprado la parte del programa para hacer simulación mecánica, que eso ya valía de por sí 150 millones de pesos. Compramos esa parte porque la necesitábamos para unos cálculos que estábamos haciendo con unos cementeros. Pero una persona de la empresa, un ingeniero, decidió que él quería hacer un cálculo para él de un tema que tenía que ver con otra rutina del programa. ¿Por qué les enseño esto? Para que no les va a pasar nunca, porque da mucha rabia. Esta persona entró a la página web de donde está esta gente que llama ANSYS, con Y, ANSYS. Entró allá a la página web y vio que para los que teníamos licencia era supremamente fácil bajar la versión. O sea, no había ningún impedimento, prácticamente estaba ahí. Entonces llegó y bajó la versión y jugó con ella durante una semana. Para nada de la oficina. O sea, no tenía que ver nada con los cálculos de mi oficina. Simplemente por una goma se puso y modeló, y como vio que nadie le ponía problema, lo bajó y lo metió. A los 20 días, un mes, llegó una comunicación de un abogado de esa firma diciéndole: ustedes son bandidos, ustedes son unos ladrones de software, ustedes bajaron esta rutina que no estaba en su licencia y la usaron por una semana, entonces van a ser demandados por bandidos y van a terminar en una multa gigante por la demanda que les vamos a hacer porque ustedes son unos bandidos. Nosotros pues entramos en pánico. ¿Qué pasó? Primero descubrir la persona, pero ¿quién hizo eso? ¿Dónde hizo eso? Descubrimos después de, no, nosotros no hemos hecho nada, fue lo primero que dijimos. Los tipos nos mandan una comunicación y nos dicen: vea, fue de tal terminal y el computador tiene el nombre tal. O sea, los tipos supieron hasta de cuál computador bajaron el terminal. Créanme que hicieron eso. Y como ese computador tenía un nombre de una persona, dieron el nombre, y el nombre de la persona es fulano. Entonces caímos y la persona dijo: no, sí, espera, yo bajé eso para hacer unas pruebitas. Les dimos: no, mire, realmente no lo usamos, lo miró este muchacho una semana. No, señor, ya ustedes lo bajaron y tienen que pagar por el programa. Entonces, ustedes deciden si quieren un problema de una querella jurídica con los jueces o nos compran el programa completo. Y eso fue una venta, eso se llama una venta, tiene un nombre, agresiva, no, una venta, se olvidó el nombre correcto. Cuando a usted lo obligan. Entonces yo tuve que comprar todo el programa que me costó 300 millones de pesos. Y lo tengo, yo lo tengo, porque los tipos se dejaron hackear. O sea, ellos tienen ese sistema. Los tipos no dificultan que la gente entre. Pero como ya uno les tiene una parte de la licencia, ellos saben quién es y lo persiguen después. Entonces, como era una empresa, pues, pucha, la vieron clarita y después ya así muy amables cuando le compramos el programa, pero yo odio esos hijos de las mil. Los odio porque me vendieron, me lo vendieron a la brava, me lo vendieron con truco, con trampa. ¿Y yo por qué les enseño esto? Porque ustedes son estudiantes, y los estudiantes muy frescos. Ustedes necesitan correr el Dixieland, lo bajan, ahí lo piratean. Ustedes necesitan corren el programa que sea, hermano, todos mantienen programas pirateados en el computador de la casa. Mucho cuidado, muchachos. Eso puede que usted lo haga en el computador de su casa, pero no lo va a hacer en una oficina. Miren los problemas en los que usted puede meter una oficina si se pone a bajar programas sin contar y sin decir. Así que, por favor, un cuidado tremendo con eso. A mí me costó muchos cientos de millones el hecho de que alguien le dio el chistecito de bajar una semana una rutina de esas, que no me sirvió absolutamente para nada. Pero se los cuento porque finalmente quedé con tremendo programa para cálculos de campos eléctricos, gradientes y cuánta cosa. Usted le da las cargas y el programa le distribuye en los espacios con el método de las diferencias finitas el campo y le calcula los gradientes entre las líneas de campo, le calcula todo lo que usted quiera.
eso lo hacemos para simular aisladores, simular cualquier cosa. Pero en este caso, esta distancia de descarga se obtuvo con la práctica, es decir, no fue un tema de simulación. Ellos lo hicieron en la práctica porque en esos años, los años 60 y 70, no había programas de simulación, no habían computadores realmente, eran muy elementales los computadores que había, que los tocó muy duro. Miren, para que ustedes tengan una idea de la capacidad de computación, lo que se ha seguido. Cuando yo terminé la carrera, que no estoy tan bien, en el año 75 que yo entré a la universidad, que para ustedes eso es un tarrao, pero en términos prácticos, en historia no es nada. Cuando yo entré en el año 75 a la universidad en Medellín habían 4 computadores. Uno lo tenía el SENA, otro lo tenía la Universidad Nacional de Colombia, otro lo tenía ISA y el otro lo tenía la UPB. Era el IBM 1130. La memoria principal de ese computador era 60K. Esa era la memoria principal. Y ocupaba una pieza completa que parecía una nevera. Cuando ese computador se desbarató en el año 80, yo ayudé a desbaratar el computador. Era una belleza, una belleza. Yo no he visto una cosa más hermosa que eso. Eso era lleno de motorcitos chiquiticos. Haga de cuenta para hacer servomecanismos, robots, los que usted quiera hoy. Una belleza como estos tipos se defendieron para hacer un computador. Y lo curioso es que la ida a la Luna, que ocurre en 1968, se hizo con nuevos computadores. La NASA no tenía sino IBM 1130. Obviamente tenía cientos de computadores IBM 1130, muchos tenían probablemente. Pero dicen que toda la capacidad que se usó en computación para mandar un ser humano a la Luna, la multiplica hoy por 100 o por 1000 cualquier iPhone que usted tenga, cualquier computador celular inteligente, supera entre 100 y 1000 veces la capacidad con la cual mandaron el hombre a la Luna. Eso le muestra a usted lo que es la capacidad de procesamiento, lo que ha crecido la capacidad de procesamiento. Usted en su celular tiene más memoria de la que usó la NASA para mandar un ser humano a la Luna. O sea, también es admirable lo que esta gente, y por eso yo ponía esa foto, porque es que me causa una admiración la creatividad que tiene el ser humano para desarrollar cosas con tan poca conocimiento, como a partir de nada, de las uñas, estos científicos han sido tan berracos que han sido capaces de desarrollar una ciencia que hoy es la base de todo lo que hacemos nosotros. Entonces hoy esos programas de computación de una manera supremamente fácil te calculan todos esos campos. Entonces en el ANSYS vos metes la configuración, le das los datos de voltaje o carga y esa vaina te saca las pinturas por donde vos quieras, te pinta toda la línea de gradiente. Eso lo hacen así. Muy bien. Entonces, si un rayo, digamos, escoge dónde va a caer cuando él tenga una carga en la punta y una cercanía en el piso correspondiente con esa carga que determine esta distancia, uno podría decir que puede adivinar dónde va a caer. Si bien es cierto, esa regla no es determinística, es estadística. Y yo parto advirtiendo que la distancia de descarga no es una regla determinística. Es puramente estadística, o sea que hay una desviación estándar y no todos los rayos que tienen 10 kiloamperios para descargar van a caer a 45 metros. Seguro habrá unos que caen en 60, 70 y otros en 35. Pero digamos el promedio que ellos midieron después de darle y darle y darle con los laboratorios fueron los 45. Entonces de ahí fueron sacando una curvita que les fue dando la carga, la corriente y la distancia de descarga. ¿Y qué dijeron? No, venga, no nos enredemos con la carga. Es que la carga es una cosa muy jodida para un rayo. ¿Cuánto mide toda esa cola y toda esa carreta? No, venga, peguémonos al valor máximo de la corriente. Y encontraron una muy buena correlación. Entonces dijeron, vea, aquí está la corriente del rayo, que ellos sí la iban midiendo en el laboratorio, y la correlación entre el salto que pegó el arco, a qué distancia pegó el laboratorio el salto. Y fueron trabajando y trabajando el tema y llegaron a unas ecuaciones empíricas que hoy usamos.
Hoy las usamos como distancia de descarga. Entonces, ¿qué dijimos para simplicidad de ingeniería? Una de las cosas bonitas que tienen los modelos es cuando se pueden simplificar. Yo podía haberme enredado con todas las estadísticas de eso y hacer una memoria supremamente complicada. Pero acuérdense que estamos en una época en la cual habían escasamente unas calculadoras, pura regla de cálculo. La gente no se podía poner a hacer modelos súper sofisticados de cómo se comportaba el rayo, sino que tenía que usar unas reglas sencillas, conservadoras, fáciles, y entonces decidieron, oiga, no, venga, vamos a poner la distancia de descarga del rayo, que no la puse aquí, que más o menos concluyeron que en promedio era 9 veces la corriente a la 2/3, donde la corriente está en kiloamperios y y la distancia está en metros. O sea, la distancia del último salto de la guía de un rayo más o menos es 9 veces la corriente que va a descargar ese rayo a la 2/3, programa corriente prospectiva. ¿Y por qué hablamos de corriente prospectiva? ¿Qué es corriente prospectiva y qué es corriente real? Obviamente, como la corriente que va a descargar un rayo es función de la carga que descarga ahí, y seguramente función de la impedancia del canal, lo que se dijo es, mire, una nube tiene megavoltios, un canal tiene 30 kiloohmios de impedancia, póngale, más o menos, 30 kiloohmios de impedancia. El último cuerpo donde caiga el rayo tendrá cualquier cosa entre 400 y 600 ohmios. ¿Eso qué es al lado de 30 kiloohmios? Entonces, ¿sabe qué? La corriente va a ser independiente del cuerpo donde caiga. Entonces hicieron eso, dijeron, es la corriente que va a caer, no importa dónde caiga, porque esa corriente va a ser los megavoltios de la nube divididos la impedancia, que son 30.000 ohmios más, ¿cuánto le quiere poner usted? 100, 200, 300, 500, eso no va a cambiar nada. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a suponer que los rayos se comportan como fuentes de corriente. Es decir, ellos van a caer independientemente del cuerpo donde caen, van a descargar esa corriente. Y llamamos a la corriente prospectiva, que la igualamos a la corriente que le sacamos a los laboratorios cuando hicimos el experimento. Entonces, ya habla de cuánta corriente va a descargar un rayo y no importa dónde caiga, va a descargar esa corriente y coja usted 9 por I a la 2/3 y ahí tiene usted la distancia de descarga. Entonces, alguien dijo, entonces podemos imaginarnos un modelo en el cual el rayo va bajando de la nube y a medida que va bajando va con un brazo igual a la distancia de descarga, tocando por todas partes de manera tridimensional, como si fuera una esfera, y lo primero que ese rayo toque, ahí va a dar, porque es el que más el primero que le llegó a la distancia de descarga. Entonces ahí salta. Y no importa si es aislante, si tiene punta, si es metálico, si es el cacho de una vaca, si es un árbol. No, venga, no nos compliquemos, porque la verdad es que sí es distinto. Una punta va a traer mucho más que un cacho de una vaca y seguramente que un hombre cabicipelado atrae menos que una punta para rayos. Pero venga, yo no puedo complicarme la vida con eso. Y como los modelos son modelos de ingeniería para simplificar, entonces dijeron, no, venga, no nos enredemos, hermano. No importa en qué cuerpo caiga, va a descargar esa corriente. Y no importa la forma del cuerpo donde caiga, eso es lo mismo. Entonces hagamos una esfera y lo primero que toque esa esfera, sea lo que sea, ahí cayó. Eso es una simplificación que no es verdad, pero es conservadora. ¿Por qué? Porque es conservadora. Porque no le reconoce a las puntas que las puntas atraen más que el resto de cosas. Y como las puntas las puse yo exprofeso para coger los rayos, el hecho de suponer que mi punta atrae lo mismo que la cabeza de un calvo es conservador, porque yo sé que mi punta atrae más que la cabeza de un calvo. O sea, yo sé que estoy siendo conservador. Entonces, siempre el modelo que yo lo aproximo al lado conservador, gano simplicidad, que es muy importante en el modelo, y sacrifico probablemente economía. Porque si yo hiciera un modelo más sofisticado, que tuviera en cuenta que las puntas atraen más que el piso mismo, seguramente tendría que poner menos puntas. Pero el hecho de hacerlo más simple me ahorra tiempo de ingeniería, me da elegancia en el proceso de cálculo y soy conservador en todo lo que ocurre con el sistema. Entonces eso fue lo que dijimos. Bueno, pero así como yo puedo pensar que el rayo está bajando y baja con un brazo y donde toque
lo primero que toque, si le da en la distancia, eso va a caer. También yo podría cambiar mi pensamiento y mirarlo como si yo fuera un edificio o fuera un objeto en el suelo. Y preguntarme, oye, rayos de esa distancia de descarga, ¿por dónde pasan para que yo los atraiga? Entonces también puedo pintar ese mismo círculo, pero partiendo, por ejemplo, de la punta para rayos de un edificio, trazo ese círculo en el aire y digo, vea, si un rayo de esa magnitud pasa por aquí, yo lo atrapo. Por ejemplo, en este caso que está pintado, el rayo se partiría en dos porque alcanza la distancia de descarga al tiempo, tanto para el edificio como para el suelo. Pero seguramente si el rayo cayera muy verticalmente, caería sin lugar a dudas al edificio antes que al suelo. Entonces yo tengo dos maneras de ver el problema. Verlo como si yo fuera el rayo o como si yo fuera el objeto donde va a caer el rayo. Básicamente es eso. Obviamente, yo tengo que establecer una cosa. Si un rayo trae 1 kiloamperio, dijimos que uno de cada 1000 rayos trae 1 kiloamperio. Si trae 1 kiloamperio, la distancia de descarga que va a traer es de 9 metros. 9 por 1 a la 2/3. 9 metros. Ese rayo tiene un brazo tan pequeño que se puede meter al patio de mi casa y descargar allá en la pileta a la mitad del patio de mi casa. Entonces, ¿yo cómo atrapo un rayo que tiene una distancia de descarga tan chiquitica? Tendría que poner tantas puntas en tantas partes para que no se me pase por los 9 metros y se me cuele a donde yo quiero. Entonces, efectivamente, eso no es práctico. Entonces, lo que los investigadores dijeron es, no, venga, determine cuál es el rayo más chiquito que le hace daño a usted. Y protéjase contra rayos de ese tamaño y más. Porque si usted atrapa entre sus puntas para rayos un rayo pequeño, que es el mínimo que le hace daño a usted, y usted garantiza que lo atrapa, pues cualquier rayo más grande que eso va a tener más distancia de descarga y con mayor razón lo va a atrapar. Por lo tanto, usted cuídese contra el rayo más chiquito, que contra los grandes me cuido yo. Entonces, finalmente lo que dijo es, determine el tamaño del rayo que le hace daño a usted. Dígame. Entonces, cada uno de nosotros tiene que determinar cuál rayo le hace daño. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, en los términos de ingeniería? Nosotros tenemos lo siguiente. En edificios normales, para protegernos contra el desprendimiento de materiales, atrapemos los rayos de 10 kiloamperios o más de 10 kiloamperios. Los rayos de menos de 10 kiloamperios no son capaces de desprender suficiente material. Convivamos con eso. De por sí ya vencer el sistema de apantallamiento de por sí va a ser muy improbable. Y de todas maneras, si alcanzaran a pasarse y tocar alguna parte, pues el daño no nos preocupa tanto. Entonces protejámonos contra rayos de 10 kiloamperios. Y por eso los apantallamientos de edificios los diseñamos con un balón de 45 metros de diámetro, que lo que hacemos es lo que dice aquí. ¿Cierto? Este balón lo ponemos a rodar por toda nuestra instalación. Todo lo que este balón toque queda expuesto a descargas atmosféricas de ese tamaño. ¿Cuál es la idea del apantallamiento? Que el balón nunca me toque este muro, nunca me toque esto, nunca me toque esto. Que toque únicamente las puntas, que todo el tiempo esté entre puntas. Obviamente esto lo tengo que hacer a nivel tridimensional. Aquí lo estoy mostrando muy fácil bidimensional, pero yo tengo que mover esa esfera por encima de mi instalación tridimensionalmente y verificar que dicha esfera no me toque nada. Eso es apantallar un edificio. Pero eso no es lo mismo que, por ejemplo, apantallar un tanque de combustible. ¿Qué dicen las normas alrededor de tanques de combustible? Dijeron, ¿sabe qué? Un tanque, un rayo que tenga más o menos 4 kiloamperios, no 10, 4 kiloamperios, y llegue a golpear un tanque de combustible, puede generarme un incendio en el tanque. Entonces yo me voy a proteger contra todos los rayos que tengan 4 kiloamperios o más de 4 kiloamperios.
Entonces hacen el cálculo 9 por i a la 2/3 y esa vaina les dio 32 metros. Entonces las normas de petroleros dicen, la bola con la cual usted me va a diseñar el apantallamiento en un campo petrolero es de 32 metros, no de 45. ¿Por qué? Porque esos rayos me hacen daño. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, también algo dijo. Oiga, ¿y qué pasa con las líneas de transmisión? Las líneas de transmisión van a tener un cable de guarda superior. Ese cable se pone para atrapar los rayos, al igual que una punta para rayos. Pero, ¿qué pasa si el rayo llega lateral? Después miraremos que los rayos también tienen una probabilidad, una función de densidad de probabilidad de tener un cierto ángulo, de no caer verticalmente, sino traer un cierto ángulo. Entonces, esos rayos que vienen por un lado podrían alcanzar el conductor de fase independientemente de que este conductor está por debajo del conductor de guarda. Entonces, si vienen siempre por encima, no va a pasar eso. Pero si vienen por un lado, sí va a poder pasar eso. Entonces, si un rayo alcanza a no ser atrapado entre el suelo y el cable de guarda, entonces eso me va a producir una falla del apantallamiento. ¿Por qué? Porque golpea al conductor de fase y le va a generar una sobretensión al conductor de fase. Entonces la pregunta que yo tengo que resolver es ¿cuál es el rayo que si llega a pegar en el conductor de fase me genera una sobretensión? Entonces es el rayo cuya corriente multiplicada por la impedancia característica sobre 2, y aquí es sobre 2 porque el rayo se parte en 2 cuando toca el cable hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces la magnitud del rayo I multiplicada por la impedancia característica sobre 2 debe ser menor que el critical flashover de la cadena. Es decir, la tensión del 50% con la cual una cadena de aisladores puede fallar. Entonces, usted calcula eso y dice, ah, caramba, es que mi cadena de aisladores es de 1400 kilovoltios. Entonces, bueno, de 1400 kilovoltios, porque tiene tantos platos de aislador, listo. Si un rayo de menos tamaño cae ahí, no flamea. Pero si un rayo cae ahí y me produce 1400 kilovoltios, me va a hacer flamear la línea. Y un flameo en la línea me implica recierre, me implica discontinuidad del servicio, no, yo no quiero que pase eso. Entonces yo voy a construir una bola, una esfera, con un radio correspondiente a la corriente mínima que me produce flameo si un rayo llegase a colarse por entre los, no por entre los cables de guarda, sino por el lado de los cables de guarda extremos y golpeara una de las fases externas de mi línea. Así calculo la bola y así calculo dónde pongo los cables de guarda para esa bola. Eso es un diseño de una línea para apantallamiento. A lo que quiero decirles es que efectivamente el tamaño de la esfera, que mucha gente no entiende ese concepto, no es inamovible, no es que la esfera de los rayos tiene 45 metros, no, los rayos tienen tantas esferas como tamaños de rayos haya. No, yo lo que pasa es que como ingeniero me voy a proteger contra rayos de un valor y más. Dígame cuál es el valor mínimo que me produce un daño a mí, sea un flameo en una línea, sea un daño en un tanque, sea una evaporización de material en un apantallamiento. Dígame, yo calculo la bola y con esa bola le calculo el apantallamiento. Entonces, por favor, no caigan nunca en la trampa de pensar que la distancia de descarga es 45 metros. No, la distancia de descarga depende de cada rayo y eso depende de la corriente que vaya a descargar cada rayo. Obviamente, si yo tengo elementos apantalladores, como por ejemplo un par de cables de guarda, que he calculado la esfera y nunca hago que esa esfera toque nada de este material, llamemos los conductores de fase, si fuera una línea de transmisión, o un edificio, si es así, yo diría que tengo un apantallamiento efectivo, porque solamente pueden pasar por aquí si tuvieran bolas más chiquitas, pero si tienen bolas más chiquitas, el rayo es más chiquito y no me hace daño, lo dejo pasar. Y si la bola es más grande, con mayor razón se va a alejar más de mi objeto protegido, por lo tanto, estoy garantizando una eficiencia. Pero si yo tengo un solo cable de guarda, por ejemplo, en una línea de transmisión, obviamente los rayos que caigan verticalmente van a ser
atrapados, pero si un rayo sale lateralmente, es probable que antes de ser tocando por este punto alcance a tocar primero esta punta, llámese el conductor de fase, llámese la punta de un edificio, llámese lo que ustedes quieran que estamos protegiendo. Por lo tanto, tengo que decir que este apantallamiento es inefectivo. Si bien protege contra una cantidad de rayos que vienen por encima, deja unos puntos expuestos en la línea o en el objeto que me lo hacen inefectivo. También, si yo sé cuál es la distancia de descarga a la que me tengo que proteger y coloco un objeto, pues sé que este objeto B está efectivamente protegido. Si yo la punta para rayos empezase a bajarle la altura, bajarle la altura, bajarle la altura, bajarle la altura, cuando empiece a bajarle la altura por debajo de esto, este círculo se va a empezar a correr por aquí. Y cada vez me voy a arrimar más a esta punta. O sea, va a haber una altura mínima a la cual este arco escasamente toca la punta, que sería lo mínimo que puedo poner de altura para proteger el objeto B. Pero aquí es importante tener en cuenta que cuando yo quiera poner una altura mayor que la distancia de descarga, ya no voy a empujar la bola más a la derecha. A medida que yo voy subiendo esto, voy empujando la bola hacia la derecha, porque está apoyada en el piso y en la punta. A medida que voy subiendo, la bola se corre, se corre, se corre. Llega a un punto donde a esta altura, sobre el piso igual a la distancia de descarga, pues la bola hace una tangente aquí y empieza a voltear al otro lado. Por lo tanto, si yo sigo subiendo y subiendo y subiendo, ya no aumento la distancia entre el objeto y la bola. A eso se le llama altura inútil. Cualquier altura del piso por encima de la distancia de descarga de lo que yo me quiera proteger es altura inútil. Si yo en un edificio quiero poner puntas más y más largas, pues no me gano nada, porque si el edificio tiene 45 metros, más de 45 metros es bobada, por ahí no voy a ganar nada. Muy bien, también tengo que tener en cuenta que unos otros objetos, así no sean puntas, terminan protegiendo a mi objeto. Por ejemplo, si el objeto A no existiera, pues la bola podría golpear aquí y vendría a golpear en la punta del objeto C, y el objeto C, esta punta, no la tendría protegida. Pero si el objeto A existe, así no sea un elemento que yo puse exprofeso para pantallar, sino que es un edificio que de buenas tengo al lado, ¿qué pasa con la bola? Se va a quedar atrapada aquí, se queda metida en este punto y me termina protegiendo el objeto C. Por esta razón, los estudios de apantallamiento exigen que usted considere todo el entorno. Usted no solamente puede considerar el objeto que está protegiendo, tiene que mirar todo lo que hay, puentes, edificios, postes, todo lo que hay. Así eso que esté al lado no sea puesto para proteger. Que es que ese edificio no tiene ni para rayos. Hermano, pero no es problema mío. Si van a caer rayos, van a caer en ese edificio y me protegen a mí. Eso es lo que yo tengo que saber, y por eso los estudios de apantallamiento te exigen representar todo lo que hay ahí. Ahora, yo debo decir alguna cosa más sobre esto. ¿Cómo es el volumen de protección que genera el sistema de apantallamiento? Si se trata de una punta, yo cojo con mi esfera y voy dándole la vuelta a la punta, apoyándome en la punta y en el suelo, y genero un volumen de protección que se parece a una carpa de circo. Si yo estas dos las voy uniendo, ya la bola, cuando quiera meterse entre las dos, no va a poder porque la distancia es muy corta, y va a pasar generando un arco por la parte superior, generando un área de protección que parece más esto que está haciendo aquí. Si yo a esto le agrego un cable entre las dos puntas, un cable de guarda, mi esfera se va a venir apoyándose por todo el cable de guarda, formando esta forma, dando esta vuelta y dando esta vuelta, y todo lo que está por debajo de esa carpa está protegido contra descargas atmosféricas que tengan esa distancia de descarga o más. ¿Qué fue lo que hicieron los señores del apantallamiento? Ellos dijeron, vea señores, se fueron a un laboratorio de alta tensión, metieron tensiones en el laboratorio de 600, 1000, 1400, 1800, 2200 kilovoltios. Hicieron descargar eso contra adobes y elementos que estaban listos ahí para recibir esa descarga. Miraron cuántos kiloamperios producía eso, miraron qué energía equivalente era esa y cuánta volumen de agua se vaporizó por ese efecto. O sea, cogieron
todo lo que se destruía lo recogieron, lo fueron y lo pesaron y descubrieron cuánta agua se evaporó. Entonces hicieron esto con varios materiales hasta que llegaron cercanos a los 1400 kilovoltios de vil equivalente, de nivel básico de aislamiento equivalente en el laboratorio de alta tensión. Le metieron una corriente de 10,27 kiloamperios cuando eso descargó sobre los adobes. Se generó una energía de 288 kilojulios y definitivamente se destruyeron los adobes y eso correspondió a 0,239 libras de agua vaporizada. Y aquí dijeron, vea hermano, si usted le mete más corriente, ahí sí que eso vuela a donde sabemos. Por lo tanto, el límite de los edificios es este. Esto no ha sido muy repetido. Yo incluso le pedí a la Universidad Nacional de Bogotá, al profesor Francisco Amortegui, que el que tiene un laboratorio que da esto, ¿por qué no se ponía a destruir adobes? Realmente no supe, aunque él me dijo que sí había hecho experimentos, no vi ninguna publicación que mostrara si corroboró esto, mejoró, porque estos son estudios de los años 60, pues eso ya lleva 50 y pucha de años, ya hay que repetirlos pues con laboratorios nuevos. Entonces, esto es lo que determina esta corriente. Muy bien. ¿Qué efectos se producen por una descarga atmosférica? Primero, debo decir que se disipa una gran potencia. Recuerden solamente que ya les dije que según Berger, la corriente promedia de un rayo es 31 kiloamperios. Si usted coge 30 kiloamperios y lo eleva al cuadrado y al cuadrado por R, esa vaina le da 900 megas, porque esto es kilos. Al elevarlo le da 900 por mega. O sea, en otras palabras, un rayo promedio viene con una capacidad de potencia de 900 megavatios. Esa capacidad de potencia, multiplicado por la resistencia por donde él vaya a pasar, determina cuánta energía va a consumir ahí. Por eso, la resistencia que tenga, el camino que tenga este rayo es determinante y fundamental. Si yo no le pongo una resistencia adecuadamente baja, la potencia por la resistencia, por el tiempo que dure, me puede generar un consumo de energía muy importante. ¿Qué efectos tiene ese consumo de energía? Una evaporación rápida del agua, la explosión, la destrucción de donde llegue. Y la fundición del material es lo otro que va a pasar. Y voy a contarles una anécdota porque hoy, a pesar de que pensé en darles 2 descansos, no hice sino uno. Y entonces he abusado de ustedes desde las 8 de 5 de la tarde hasta ahora con presentación. No quiero cansarlos más. Voy a terminar contándoles una anécdota sobre la fundición del material. Yo creo que esto fue a mediados de los años 80. Ya la verdad no me pidan tanta memoria. Se hizo una planta que se llama la planta Río Claro, una cementera. Y a mí me encargaron diseñar el apantallamiento de esa planta. La advertencia que me hicieron los suecos, que eran los diseñadores, es que allá estaban todos los rayos del planeta. Y creo que se quedaron corticos. Eso allá es bravo para caer de rayos. Bravo con ganas, tremendamente. Después vamos a hablar en este mismo curso, si Dios quiere, acerca de ese tipo de cosas. Entonces me dijeron, vea, no escatime en puntas, aplíqueme toda esa teoría del modelo electrogeométrico y arme esa vaina, ármela. Entonces yo hice mi diseño, pusimos muchísimas puntas. Yo creo que esa instalación tiene más de 100 puntas para rayos. Más de 100 puntas. Hicimos todo el diseño y juntamos esas puntas, las bajamos y tal. Y entonces ya ellos dijeron, bueno, vamos a salir a comprar las puntas. No había nadie en Colombia que vendiera puntas para rayos. Para esa época, a él no le paraban bolas al apantallamiento. Entonces me dijeron, hermano, ¿dónde consiguen? Y yo les dije, no, venga, vamos a hacerla nosotros, inventémosla nosotros. Entonces cogimos varillas Copperwell. La varilla Copperwell en esa época venía de 1,8 metros de longitud. Y nosotros, ¿qué dijimos? Venga, cojamos esas varillas de 1,8 metros y usemos las de puntas para rayos. Tiene punta, es de acero, recubierta en cobre. Eso es una berraquera, hermano. No se va a corroer, no le va a pasar nada. Puntas para rayos, que yo creo que todavía están allá. Los tipos llegaron y pusieron esas puntas para rayos allá. O sea,
todo ese cemento Río Claro está hecho a puntas de varillas Copperwell, no de puntas Franklin. Pero es varillas Copperwell puesta ahí. Cuando yo seguía haciendo diseños, me topé con otro diseño, se llama el Centro Administrativo Departamental y el Centro Administrativo Municipal aquí en Medellín. Y yo dije, mierda, yo ya había progresado y dije, ya no necesito poner puntas tan largas. Venga, vamos a hacer puntas más corticas, hagámoslas de 60 centímetros. Es muy feo, tan grande. Y yo soy capaz de hacer todo eso con puntas muy bacanas. Y listo, hermano, cambié todos mis criterios de diseño y agarré a diseñar con puntas de 60 centímetros de altura. Y entonces nos encontramos el mismo problema. ¿Y dónde conseguimos las puntas? Tranquilos, muchachos. Consigan varillas Copperwell y las partimos en 3. Cada una de 60 centímetros y la pegamos. Le buscamos la basecita, le hicimos toda la carreta y listo. Las pegamos de... Y hoy está el Centro Administrativo Departamental y el Centro Administrativo Municipal. Ambos tienen varillas Copperwell paradas allá por si alguno de ustedes va, que yo hace muchos años no voy, no sé cómo van las varillas, supongo que bien. Quedaron ahí. Y yo me quedé tranquilo y ya me empezaron a gustar las varillas. Que no haya varillas punta diamante, se llaman, eso es muy caro. Y venga, metamos varillas Copperwell, no joda, eso funciona muy bien. Y eso me duró unos años, no creo que más de 2 años o 3. Hasta que una vez que fui a discutir un tema de la línea Batapé Caldera Río Claro, que le caían muchos rayos y tenía muchas salidas, fui a Cemento Río Claro, allá en el edificio de los espejos en la Avenida Oriental. Y después de la reunión alguien me dijo, venga, preguntaron por usted, el gerente técnico de la empresa preguntó por usted. Y yo, sí, ¿por qué, señor? Pregunta por mí. Sí, que sí, cuando termina la reunión puede ir a hablar con él. Entonces fui a hablar con el hombre. Muy amable el tipo, me dijo, no, es que yo lo quería saludar para mostrarle, usted que fue el que diseñó el sistema de apantallamiento de Río Claro, lo que pasó allá. Y el tipo ha sacado de un cajón 2 plastas de vaca. Hagan de cuenta una plasta de vaca. Metálicas absoluta y totalmente derretidas. Un rayo se partió en 2 y pegó en una de las varillas Copperwell que yo puse y en la otra. Y las derritió a ambas varillas Copperwell. Con seguridad una descarga positiva, la más brava del planeta. Tuvo que haber hecho eso. Pero cogió mi par de punticas para rayos, que son soberbias varillas Copperwell, y las volvió miércoles. Yo me quedé absolutamente estupefacto. Y a partir de ese día dije, no vuelvo a usar varillas Copperwell de puntas para rayos. Probablemente eso sea una cosa muy especial, eso haya pasado ahí, no vuelva a pasar. Pero yo dije, hermano, lo que es a lo que es, de aquí en adelante solo pongo varillas Franklin, hechas con todas las de la ley, lo que valgan, y las puse, y ahí para adelante jamás volví a experimentar haciendo varillas inventadas. No más, son las varillas que son. ¿Por qué? Fundición del material. Y por eso se los pongo y se los digo, porque uno cree que los rayos no hacen nada, pero esa calor que generan ahí en el punto de contacto con la punta. Y si eventualmente en el sistema de bajantes yo tengo conectores de tornillito, cablecitos pipiripao, cables entochados que me generen resistencias de varios cientos de miliohmios, 0.4, 0.5, un ohmio, eso por 900 megavatios me va a dar una potencia la más berraca del mundo. Y va a explotarme mis conexiones en la bajada. Por esa razón tengo que respetar mucho los efectos térmicos que se producen durante una descarga atmosférica. Yo les voy a dejar hoy por aquí, que los cansé mucho, y seguiremos hablando en la próxima clase. Por favor, descansen y tengan